proteger el ambiente en consulta con Ramsar, con la Comisión de los Humedales, puede establecer las medidas necesarias para evitar daños irreparables. Entonces aquí la primera referencia es que es un daño irreparable. Bueno, un daño no se puede reparar, pero para poder tener claro cuáles son los daños irreparables y cómo enfrentarlos, sin duda alguna aquí la cito. O sea, si bien es cierto la tecnología ha avanzado muchísimo y ahora tenemos fotos satelitales que además son carísimos, no tienen la menor idea, y tenemos científicos que pueden proyectar, muchos de ustedes conocen eso, pueden proyectar, digamos, los daños que se provocan en función de la acción del hombre frente a la naturaleza. No existen más posibilidades para tener claro el impacto real que está en el sitio. De ahí la decisión del gobierno de Costa Rica, como especialistas costarricenses, comunicando a la Ramsar en consulta con Ramsar. Quiero decirles que no era necesario que Ramsar entrara. Sin embargo, la decisión de la Presidenta de la República para hacer más transparentes las acciones invitó a los especialistas de la Comisión Ramsar. ¿Y qué dispusimos? Uno, ni un solo político. No nos quería interesar que esto fuera un tema de carácter político, no un solo político. Eran especialistas, eran científicos costarricenses. Tres, gente absolutamente desarmada. No iban con ningún nivel de protección. Fuimos durante 3 días amenazados por el ejército nicaragüense para que no entráramos, para que tuviéramos miedo. Los costarricenses somos pacíficos, disciplinados, pero somos cobardes. Y nuestros científicos entraron ayer, los científicos de Ramsar, en cabal cumplimiento de una de las disposiciones que hace la Corte. ¿Cuál lección aprendida tenemos ahí? Uno, que no hay que tener miedo a Nicaragua. O sea, uno, que Costa Rica tiene sus derechos, y si tiene sus derechos tiene que defenderlos. Por la vía democrática, la vía a la que apostó este país hace más de 65 años, la vía del derecho, pero no tenemos que dejarnos amedrentar ya por el ejército nicaragüense. Y yo quiero dejar aquí públicamente que yo responsabilizo a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, de los actos de ayer, los que podrían suceder hoy o lo que puede suceder a los días siguientes, porque esas turbas sandinistas que llegaron ahí, algunos dicen periodistas o ambientalistas, son exactamente los mismos grupos que en los 80, con otros problemas, con otros criterios, lanzaban consignas y actuaban reprimiendo gente. Igual reprimieron gente la semana pasada cuando se manifestaron contra el gobierno de Ortega. Y entonces una lección aprendida primero es que nosotros tenemos que seguir trabajando independientemente de lo que Nicaragua piensa. Le notificamos a Nicaragua como había que hacerlo, hicimos el estudio, lo estamos haciendo en este momento los científicos están arreglando de nuevo sus vidas para tratar de hacer el estudio científico que hay que hacer. Presentaremos en los próximos días al país y a Nicaragua cuál es el plan remedial para poder enfrentar los daños graves que tiene el humedal y que fueron en algún momento denunciados desde el principio por Claudio López, que no Claudio no quitó ningún derecho, todo lo contrario. Y vamos a actuar conforme dice la disposición. La segunda lección aprendida es que quiero decirles que yo, por lo menos, siendo profesor de periodistas, ayer salí tremendamente orgulloso de la prensa nacional. Que son difíciles, incomodísimos, pero se portaron a la altura, no pasaron el caño, respetaron las disposiciones jurídicas, las disposiciones de seguridad que les planteamos. Y si no hubiera echado la prensa nacional ayer, yo les aseguro que hoy nuestros técnicos, los de prensa, habían sido agredidos físicamente. Ese fue nuestra arma. O sea, Costa Rica tiene armas diferentes. Tiene la prensa, tiene la denuncia de los diputados y diputadas, tiene los organismos internacionales, etcétera, etcétera. Entonces me parece que hay 2 lecciones que hay. La tercera lección, que ha sido una denuncia permanente que ha hecho Claudio, y vuelvo a referir a Claudio, me parece que tiene esos valores, es el abandono de la zona. Los gobiernos de Costa Rica han tenido muy abandono de la zona. Y como dice la de Mira ahora, y le agradezco la referencia en ese sentido, se ha hecho un trabajo importante en los últimos meses. Probablemente con esta situación, sin duda alguna. Nadie conocía tampoco Usita, casi nadie conocía Usita hasta que vino el escándalo de la mina. Igual nadie se preocupaba de la gente de Usita, o casi nadie, hasta que vino el tema de la mina. Bueno, igual ha pasado con esto. El gobierno de Costa Rica está haciendo un esfuerzo importante. Una de las lecciones aprendidas es que tenemos que desarrollar la zona. Una de las lecciones aprendidas es que el país que mejor ha logrado proteger sus fronteras es Israel con los kibbutz, armados entre ellos. No pretenderíamos eso, pero digamos que hay una lección importante aprendida. Y estamos desarrollando un proceso de desarrollo en la zona norte importante. Estamos haciendo una carretera casi paralela al río San Juan que nos permite realmente movilizarnos.
Ayer, mientras las turbas activistas se movilizaban por el río y se metían, nuestra gente tenía que entrar con helicópteros. Solo 2 helicópteros teníamos que alquilarlos, porque el gobierno no tiene helicópteros y además no podíamos meter policías ni queríamos ni siquiera en el territorio costarricense para que no vieran que estábamos tratando de provocar. Y eran 2 helicópteros de 4 personas cada uno de helicópteros, entonces tuvieron que hacer 40 viajes, se nos acabó el combustible, incluso 3 o 4 periodistas de local no nos pudimos pasar la zona. Bueno, nunca quedamos bien, no hay forma de quedar bien, pero bueno, la parte importante era tener prensa que fuera testigo y que los técnicos, especialistas y científicos estuvieran desarrollando la zona. Ese desarrollo de la zona me llevó a mí ayer, por ejemplo, a inaugurar la primera red de interconexión en agua dulce. El sistema telefónico en agua dulce que no existía. O sea, es que ir a la zona, ¿verdad? Y en eso creo que estamos muy bien claramente, pero una cosa es estar aquí y otra cosa es ir a la zona. O sea, hay que ir a la zona para ver las debilidades que tiene la zona, cómo viven nuestros policías, qué tipo de armas tienen nuestros policías, qué capacitación tienen nuestros policías. Bueno, y ahí hay un desarrollo que estamos alcanzando rápidamente. Una tercera, y bueno, vamos a trabajar en un proyecto que vamos a anunciar en el mes de abril sobre desarrollo transfronterizo importante y fuerte. La tercera es la necesidad de ir a luchar por un rescate de la institucionalidad internacional. Hay una gran debilidad en el derecho internacional, o sea, no hay instrumentos jurídicos que realmente le permitan a un país poder defender sus derechos, si no es a través de la violencia, de las armas, de los muertos, etc. Ya vimos la debilidad de la OEA, conocemos la debilidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sin embargo no renunciamos a eso porque seguimos confiando en la Corte Internacional de Justicia. Y termino rápidamente, por lo menos en este espacio, que la otra lección aprendida es, como lo dije creo la vez pasada también, que si seguimos pensando solo como políticos, cuando estamos en un problema con Nicaragua, estamos equivocados, tenemos que pensar con quién son los nicaragüenses. El imaginario nicaragüense se cree de verdad de que va a ser un canal, aunque cueste 44.000 millones de dólares, y está dispuesto a destruir los humedales de ellos y los de nosotros para poder crear una idea, un sueño interno en Nicaragua. Ese imaginario nicaragüense también cree que tiene la posibilidad de penetrar a los costarricenses. De eso no podemos negarnos, y cojo esto porque, como dijeron los expositores anteriores, esto es un tema que no se ha acabado, es un tema que puede revertirse. El 12 de abril tenemos una reunión planteada bilateralmente con Nicaragua para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. La respuesta de Nicaragua es darnos la mitad de la vigente para discutir de todo. Nosotros no vamos a discutir con Nicaragua un tema que está en la Corte Internacional de Justicia, como es el tema de la Portillo y Nacalero. Sí queremos buscar y empezar a buscar, digamos, por lo menos las mínimas relaciones posibles entre países civilizados, porque, como dice el alcalde, y aquí termino, este es un matrimonio indisoluble. Aquí no hay posibilidad de divorcio. Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar paso a la segunda ronda de esta discusión. Yo creo que tenemos que resaltar algo muy importante. Y es que sobre esta temática hemos logrado unificar una opinión pública. Hemos logrado unificar una unidad nacional que definitivamente nos pone en una situación ventajosa ante circunstancias difíciles que se podrían venir. La solidaridad que se ha manifestado a través de la sociedad, de manera que las organizaciones políticas, sociales, las mismas universidades que hemos logrado juntar esfuerzos, tiene que seguir. Pero casualmente ese es el asunto. ¿Cómo hacemos aquí para poder lograr y continuar juntos ante una circunstancia que se puede llegar a poner más difícil? Muchas gracias, señor rector. También parece que está claro, digamos, por lo que hemos planteado la situación, y está también clara la circunstancia de que alrededor de esto hay otras cuestiones de fondo, como bien señaló Claudio cuando mencionó los problemas de petróleo y digamos del mar también, porque Nicaragua en este momento tiene una disputa de límites marítimos con Colombia que nos ha obligado a nosotros a meternos en ese pleito como terceros interesados, defendiendo parte de nuestro mar, porque la discusión de las fronteras marítimas en el extremo de donde se toca en el mar nos toca a nosotros también y nos afecta. Y es parte de esa circunscripción o esa área donde
también están afectados los intereses nuestros en relación a la proyección internacional que tenemos desde Punta Castillo y desde la Isla Calero y la Lagunilla y toda esta cosa hacia allá, donde en el fondo también se disputan estos asuntos. Y yo creo que esta es una cuestión importante que quizás valdría la pena discutir aparte, el problema geopolítico y estratégico de esa zona, el petróleo y otras cuestiones que podrían estar ahí vinculadas. Creo que para nosotros como Costa Rica no podemos dejar de pensar que este es un año electoral en Nicaragua y que el problema del río San Juan va a seguir siendo un motivo de provocación constante todo el año, porque ese es un elemento que suma votos en Nicaragua y permite movilizaciones, aunque sean artificiales, a favor del gobierno. Y alrededor de un conflicto con Costa Rica, el gobierno logra indudablemente allá sumar también opositores en ese conflicto que le hacen un ambiente más propicio a la situación interna electoral. No podemos obviar también que la estrategia de lo que estaba desarrollándose allí no era solo también el petróleo, sino la posibilidad del canal. Y la posibilidad del canal ya quedándose con más territorio costarricense, que es una cuestión también significativa. Y por último, en términos muy concretos, me parece que la discusión que viene ahora el 12 de abril, cuando se va a instalar, si es que así acepta Nicaragua, porque todavía no está muy conformes con la Comisión Binacional, es que el tema de discusión no es Isla Calero ni Isla Portillo, sino que un tema de discusión importante allí tiene que ver con la lucha del narcotráfico y el crimen organizado. Y a mí me parece que esta discusión es esencial porque justamente el gobierno nicaragüense había argumentado en sus primeros momentos de que esa región estaba controlada por esas bandas y que nosotros no hacíamos nada allí. Y para nosotros era más bien evidente que el grupo de Pastora y un sector probablemente del ejército nicaragüense estaba involucrado con las bandas del narcotráfico en Nicaragua y lo que tenían era una disputa también de tierras en Nicaragua en esa zona. De manera que en el momento en que nosotros como país estemos discutiendo el mayor control y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la zona norte, estamos desarmando más las pretensiones de Nicaragua y estamos haciendo ver más claramente que los problemas que están en el fondo son los anhelos del gobierno nicaragüense de apropiarse de un territorio costarricense para los fines políticos geoestratégicos que ellos consideran. Muchas gracias. Claudio. Bueno, primero aclarar que sí, yo estoy ansioso de conversar con don René. Lo que pasa es que la moción que presentamos para que comparezca nuevamente el señor canciller ante la Comisión Permanente de Ambiente y que fue aprobada por unanimidad por todos los diputados, después se vino abajo con una solicitud de la Cancillería para que la reunión sea secreta, sin actas, sin grabaciones, sin prensa, etc. Y eso plantea las cosas desde otro punto de vista porque nos parece a nosotros que se malinterpretó nuestra intención, porque la idea no era que la comparecencia se dedicara a lo que la Cancillería está haciendo en estos momentos con el caso de La Haya, que se resolverá en 3, 4, 5 años. Es decir, no es eso lo que nos interesa a nosotros los diputados, sino era una especie de rendición de cuentas en relación con las omisiones y con la actitud que los diputados consideramos